Bienvenido a Aliment Talk, el podcast que discute los avances científicos y tecnológicos para una alimentación sostenible. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Aliment Talk. Nos disculpamos por la tardanza, estábamos arreglando unas situaciones técnicas que siempre suceden. Aliment Talk es el podcast en el que conversamos sobre avances científicos y tecnológicos para una alimentación sostenible. Esta iniciativa actualmente se realiza en colaboración con ACTA, Asociación de Ciencia y Tecnología de Alimentos, y el Programa de Ingeniería de Alimentos de Unagraria. Hoy tenemos un tema muy interesante para nuestra audiencia: empaque de alimentos, innovación de cara a la sostenibilidad. Y también tengo el placer de compartir presentación con la ingeniera Liliana Peralta, presidenta de ACTA. Hola, Liliana. Muy buenos días a todos. Mariluz, muchísimas gracias por la invitación, por estar en este podcast tan interesante con un gran amigo. Sí, así es. Bueno, y nuestro invitado de hoy entonces es una persona muy estimada para nosotros en la comunidad científica colombiana, el ingeniero Gerardo González Martínez. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Hola Mariluz, hola Liliana, es un placer estar desde acá. Lástima la mala conexión desde Suecia. Sí, bueno, para las personas que de pronto todavía no te conocen, entonces Gerardo es colombiano, pero en este momento nos está hablando desde Suecia, donde está actualmente trabajando con Tetra Pak. Entonces, Gerardo, si quieres, pues no sé, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y en tanto profesional y un poco académica y también de innovación en la industria de alimentos. Vale, ok. Bueno, primero que todo, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Como ya lo dijeron, mi nombre es Gerardo González, ingeniero de alimentos desde la médula ósea hasta la piel. Soy ingeniero de alimentos de la Jorge Tadeo Lozano. Tengo un doctorado en ingeniería de alimentos de la Universidad de Lund en Suecia. Y digamos que mi trayectoria académico, científica y profesional ha estado por todo lado, es como un collage. Yo he estado en el sector de vegetales, he estado en el sector de frutas, estuve trabajando con Postobón en bebidas refrescantes también. He trabajado, digamos, en el área académico-científica como profesor de operaciones unitarias, transferencia de calor y transferencia de masa. He sido gerente de investigación en Alpina, productos alimenticios. He sido gerente de investigación y desarrollo en lactosa en Honduras. He sido consultor en innovación en Centroamérica y en Colombia. Y desde hace más o menos año y medio emprendí esta ruta en el centro de expertise de Tetra Pak Processing Equipment como Senior Dairy Technologist de la compañía, apoyando pues la innovación del sector lácteo a nivel global en nombre de Tetra Pak. Esa es más o menos como mi trayectoria, son más o menos unos 30 años de experiencia profesional. Sí, excelente, gracias Gerardo. No, la verdad reconocemos y conocemos su trayectoria, todo lo que has aportado a la ciencia de los alimentos aquí en el país, y muy orgullosos de que un colombiano esté en una empresa como Tetra Pak en el ámbito donde estás trabajando, ¿no? Y por eso pues la invitación tan importante a este evento, a este podcast de empaques de alimentos. Como para iniciar la conversación quería preguntarte ¿qué estrategias se están adoptando desde una empresa tan grande como es Tetra Pak para asumir la responsabilidad y de sostenibilidad de la industria de alimentos? Ok, perfecto, Liliana. Mira, empecemos por mirar que cada día en el mundo se consumen más de 14.000 millones de litros de agua, leche, jugo y otros alimentos y bebidas envasadas. Tetra Pak se crea sustentada en la idea de nuestro fundador, el doctor Ruben Rausing, de que un envase debería ahorrar más de lo que cuesta y por lo tanto la sostenibilidad es nuestra razón de ser, ¿verdad? Entonces, tenemos el serio compromiso de alcanzar para el 2030 la meta de
cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en nuestra propia operación, a lo largo de nuestra operación, pero extender esta meta a lo largo de toda la cadena de valor para el 2050, es decir, que toda la cadena de valor de alimentos tenga cero emisiones de efecto invernadero, ¿verdad? Para esto, ¿qué estamos trabajando? Estamos desarrollando 4 acciones estratégicas básicas que son, primero, la ejecución de un plan de disminución de emisiones relacionadas con energía, lo que llamamos nosotros eficiencia energética como tal. Por lo tanto, somos miembro de la iniciativa RE100 Global, que es un grupo global de empresas influyentes que estamos muy comprometidos con el uso de electricidad 100% renovable, y actualmente trabajamos con gran compromiso en el cumplimiento de nuestra meta para el 2030, que es lograr el 100% de uso de electricidad renovable a lo largo de nuestra operación. Hasta ahora vamos hablando de la operación, pero a 2050 va a ser a lo largo de toda la cadena de valor. Segundo, tenemos una estrecha asociación con proveedores y actores públicos de interés a lo largo de la cadena de valor para reducir sustancialmente y significativamente la huella de carbono. Tetra Pak, nosotros desde Tetra Pak trabajamos con proveedores para reducir las emisiones de carbono aguas arriba, lo que incluye establecer claramente objetivos ambiciosos de energía renovable, que son críticos para avanzar hacia una economía circular baja en carbono. En tercer punto, nosotros focalizamos mucho en el diseño y desarrollo de un portafolio de equipos y envases para impulsar una economía circular baja en carbono. Trabajamos fuertemente para ayudar a nuestros clientes, porque los clientes son nuestra razón de ser, a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y de reducción de emisiones. Para esto, hemos incrementado sustancialmente los niveles de de inversión en innovación sostenible, ayudando de este modo a que la compañía cumpla esa ambición de diseñar envases totalmente reciclables, producidos con 100% de materiales renovables o reciclados, así como también en el ofrecimiento de líneas de procesamiento y envasado de alimentos con una mínima huella de carbono. Por último, procuramos el desarrollo de cadenas de valor de reciclaje sostenible a través de una permanente y estrecha colaboración con clientes, empresas de gestión de residuos, recicladores, municipios, asociaciones industriales y proveedores de equipos a lo largo del mundo entero, porque la visión de Tetra Pak es que todos los envases de bebidas se puedan recolectar para reciclar y que ninguno de estos envases llegue a la basura o a los vertederos. Esa es nuestra visión, esa es nuestra razón de ser, ¿verdad? Súper interesante, Gerardo. Recordamos a las personas que nos acompañan que daremos un espacio para las preguntas que quieran ustedes hacer directamente para poderlas irlas formulando de una vez. Gerardo, yo de lo que tú estás hablando, yo veo que el compromiso que tiene una empresa de la magnitud de Tetra Pak va mucho más allá del empaque, y eso me parece súper interesante, que es como la visión que a veces las personas que estamos en el área tenemos, y estabas hablando de una cantidad de elementos que van de toda la cadena y que involucran no solamente el material como tal, sino también el diseño del proceso y del producto. Yo quisiera como que ahondaras un poquito en esa parte como ingeniero de alimentos, cómo el diseño y el producto está contribuyendo con esa disminución en la huella de carbono. Excelente, excelente, Mariluz, porque definitivamente es la idea que tenemos todos. Yo mismo la tenía, debo ser absolutamente honesto, de que Tetra Pak era una compañía de empaques, pero para empezar a resolver esta pregunta, quisiera empezar a hablar pues, desde el procesamiento. Todo sistema de procesamiento debe ser diseñado y desarrollado para tratar los productos con suavidad, con eficiente consumo de materias primas y energía durante la manufactura y distribución de ese producto envasado, ¿verdad? Aunque nuestra razón de ser supuestamente es el envase, pero si lo vemos, el envase es simplemente el cuello final, es el producto final, es lo que va a garantizar que ese producto realmente llegue al consumidor final, ¿verdad? Si tenemos en cuenta
que un empaque debe cumplir con 3 propósitos fundamentales que son: 1, mantener la integridad y la calidad del producto que nosotros nos encargamos de procesar. Segundo, minimizar el desperdicio. O sea, debe ser racional en el tamaño, debe ser racional en la forma de servir, debe ser racional de todas las maneras para minimizar al máximo el desperdicio. Eso va a disminuir la huella de carbono también. Y tercero, reducir los costos de distribución. Eso quiere decir contenedores, el tamaño. Por eso la forma de nuestros empaques es especial para optimizar al máximo el espacio en contenedores para que podamos tener una mejor optimización del recurso disponible, ¿verdad? Entonces, esos 3 elementos principales, si nosotros los miramos, una cosa es el procesamiento y otra cosa es el empaque. Entonces, es evidente que debemos realizar un trabajo conjunto para lograr la alineación en nuestras estrategias de sostenibilidad. Y desde ese punto de vista, entonces, empiezo a resolverte la pregunta, y es: Tetra Pak, más que una compañía productora de empaques, es una compañía generadora de soluciones de procesamiento para la industria de alimentos. Generamos soluciones de procesamiento. Lo que pasa es que si el empaque falla, todo el procesamiento falla. Entonces, nuestra finalidad es el empaque. Obviamente, proveemos empaque, pero nosotros trabajamos fuertemente para brindarle soluciones sostenibles de procesamiento a la industria de alimentos. Para esto, entonces, precisamente, ¿qué es lo que hacemos? Contamos con un gran número de profesionales que trabaja de la mano de nuestros clientes. Por ejemplo, yo no diseño empaques. Yo trabajo de la mano de la industria láctea. ¿Para qué? Para optimizar sus operaciones de procesamiento, procurando generarles una permanente generación de soluciones rentables y ambientalmente amigables. ¿Cómo vamos a disminuir la carga energética? ¿Cómo vamos a optimizar su proceso de tal manera que sea rentable, pero ambientalmente muy sostenible, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Trabajamos fuertemente en la disminución, por ejemplo, de consumos energéticos, como ya lo dije, tratar de disminuir los tiempos de operación, reducir al máximo los tiempos de limpieza y desinfección, porque a lo largo del procesamiento vamos teniendo incrustaciones y eso nos acorta los tiempos de procesamiento. Entonces, es nuestra labor acompañar al cliente a ver cómo hacemos que tengan tiempos de procesamiento más largos, tiempos de limpieza mucho más cortos, y esto finalmente es productividad, pero también es huella de carbono. No lo olvidemos. Entonces, también trabajamos en disminuir al máximo los reprocesamientos que tienen sus mermas de envasado, y obviamente incrementar al máximo la estabilidad y calidad del producto a lo largo de la cadena de valor y durante la vida útil. Entonces, miren cómo finalmente es una asociación: producto, proceso, propiedad, empaque, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros proveemos el empaque, pero le garantizamos a ese cliente nuestro, que es nuestra razón de ser, que va a optimizar y que va a ser absolutamente sostenible y que no va a generarle o no va a poner en riesgo el medio ambiente. No sé si respondí tu pregunta. Claro que sí. Demasiado apasionante. Totalmente. Bien, no, perfecto. Sí, veo que pues obviamente lo que tú hablas claramente, que Tetra Pak es esa empresa de soluciones, ¿no? Y sí, y todos tenemos en nuestra mente una empresa de envases, ¿no? Y es de soluciones de una forma muy, muy interesante para que la empresa de alimentos llegue a esa sostenibilidad, y lo que nos contaste al principio de todo lo que hace también internamente la empresa, ¿no? No solo el apoyo al sector, a sus clientes, pero internamente lo que hace la empresa. Pero sigue siendo una empresa de envases, ¿no? Entonces, la pregunta pronto es, ¿cuáles son los materiales que se están promoviendo precisamente para el desarrollo de nuevos empaques y envases de alimentos? Perfecto. Sí, bueno, como empresa que genera soluciones de procesamiento como tal, y como le digo, fallaría todo si el empaque finalmente falla. O sea, podemos procesar de la mejor manera, pero si el envase no tiene una barrera lo suficientemente fuerte y sólida, pues va a fallar. Pero también si va a ser un problema desde el punto de vista ambiental, y como lo vamos a ver más adelante, pues todo falla. Entonces, si miramos desde el punto de vista del consumidor, actualmente los consumidores de alimentos estamos, y digo los consumidores porque me incluyo ahí, ¿verdad?
Estamos atravesando una situación especial que nos ha hecho virar hacia estilos de vida más saludables, pero sobre todo más responsables. Hemos sido conscientes de que esto se nos está acabando, de que no somos eternos, ¿verdad? Entonces, eso nos ha hecho ser más responsables y somos más conscientes, pero también entonces hemos empezado a exigir mucho más a las compañías como tal, a las compañías de envases y a las compañías de alimentos, y estamos exigiendo, digamos, que los envases sean mucho más seguros y convenientes, pero nosotros como consumidores no estamos dispuestos a comprometer la sostenibilidad del planeta, porque también hemos entendido que esto es temporal y que definitivamente estamos agotando el planeta. Entonces, hoy en día, el consumidor es mucho más consciente de eso, ¿verdad? Una encuesta reciente realizada por Boston Consulting Group demostró que el 74% de los consumidores estarán dispuestos a pagar más por envases sostenibles. Esto es un porcentaje bastante alto. El 74% de un consumidor estaría dispuesto a dar el valor agregado, a pagar por eso si el envase es sostenible, ¿verdad? La misma encuesta dijo que casi el 50% de estos consumidores evitaría, ¿cierto? Evitaría comprar estos envases si comprometen de una u otra forma el medio ambiente, si no son sostenibles. Entonces, ahí ya también empezamos a jugar con lo que es la productividad. Y el 68% de esos consumidores asocian el plástico, ¿verdad? Más o menos, con la contaminación de los océanos y con la contaminación del medio ambiente en general. Y ahí entramos en un dilema porque indudablemente el plástico tiene atributos especiales de barrera que lo hacen bueno para proteger los alimentos y por lo mismo es muy empleado en el envasado de los alimentos. Pero no olvidemos que el plástico se basa principalmente en el petróleo y el petróleo es responsable de 1/3 de las emisiones globales de carbono. Por lo tanto, desde este punto de vista, las materias primas renovables ayudarían a satisfacer la demanda de envases más sostenibles, no hay duda. Tenemos que mirar materias primas renovables. Y como alternativa al plástico, pues digamos que están los envases de aluminio, que pueden parecer una alternativa menos dañina. ¿Por qué? Porque tienen tasas de reutilización más altas. Entonces, desde ese punto de vista podría ser menos dañina por la tasa, pero al igual que esos materiales plásticos tienen un altísimo impacto ambiental al comienzo de la vida, al comienzo de su vida. Entonces, según una consultoría que se realizó sin fines de lucro por Carbon Trust, con sede en el Reino Unido, la producción de latas de aluminio primario representa aproximadamente el doble de los gases de efecto invernadero que las botellas de plástico, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, el reciclaje puede ayudar a reducir el impacto ambiental de los envases, pero por sí solo no puede eliminar el impacto que ya se ha generado en la producción de estos empaques, ¿verdad? Es claro entonces, desde esta perspectiva, que tenemos que repensar definitivamente los envases de alimentos desde cero. Tenemos que empezar a pensar fuera de la caja y tenemos que ser absolutamente disruptivos y estamos en la imperiosa necesidad de virar hacia materiales biobasados, como por ejemplo los polímeros biobasados, por ejemplo materiales también como el cartón, que es producido a partir de fibra de madera, o plásticos producidos a partir de cañas de azúcar, que provienen de materiales renovables cuyo origen es vegetal, en lugar de utilizar recursos fósiles que son finitos, ¿verdad? Al aumentar su uso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Minimizamos la necesidad de materiales de origen fósil, y esto es importantísimo. Estos materiales renovables de origen vegetal también son mejores para el clima si lo vemos desde la perspectiva como tal, y es que a medida que la planta crece, esta planta que empieza a absorber gas carbónico, CO2 de la atmósfera, y está ayudando a mejorar el medio ambiente, mientras que lo que pasa por el otro lado es que cuando utilizamos materiales fósiles, estos materiales fósiles lo que hacen es liberar el CO2 que ha estado absolutamente retenido en el interior del suelo durante millones de años. ¿Sí ven que es el efecto contrario a lo que estamos haciendo acá? Sí. Entonces, es importante resaltar que los materiales renovables definitivamente pueden proteger la biodiversidad y nuestros ecosistemas naturales, incluidas las plantas, animales, al ser humano y a todo lo que sustenta el ecosistema como tal.
pero ojo, siempre y cuando se obtengan de manera responsable, porque estoy seguro que ya hay más de uno pensando en, sí, bueno, entonces acabemos, sembremos por todo lado y acabemos en el Amazonas. No, tiene que ser en zonas especiales, tiene que ser diseñado, y en eso es que nosotros trabajamos, ¿verdad? También en asesorar, en generar, en facilitar las plantaciones de ciertas, por ejemplo, caña de azúcar y eso en ciertas regiones donde se necesitan, y no vamos a, digamos, a generar daño en el suelo, ¿verdad? Entonces, al trabajar con Bien, proveedores, esto nos requiere trabajar con proveedores, con ONGs, con clientes y empresas de empaques. Podemos promover una administración, vean cómo es responsable y sostenible de esos materiales. Esto nos hace virar hacia materias primas renovables de origen responsable, combinando con una adecuada estrategia de reciclaje, que es importantísimo también. Si no hay una estrategia de reciclaje, no hacemos absolutamente nada, que nos puede ayudar a lograr alcanzar esa economía circular baja en carbono que nuestro planeta necesita con tanta urgencia. claro que sí. Gerardo, tenemos una pregunta de una oyente y es, si empacas yogures naturales en aluminio, ¿se cambiaría el sabor? En aluminio, Con aluminio, sí. lo que pasa es que el aluminio en contacto directo no está, siempre hay una barrera anterior a que la va a, a separar de, dependiendo de las características del mismo producto, podría empezar a haber una migración, no lo sabemos todavía, y definitivamente podría haber una alteración pero siempre entre el aluminio y el alimento debe haber una barrera. El aluminio es básicamente una barrera de protección de luz y obviamente tiene unas propiedades de resistencia bien, bien interesantes. Gracias. Volviendo un poco a lo que a lo que estabas hablando, porque trajiste a colación muchos conceptos interesantes, entre unos la responsabilidad del consumidor y también todo lo que el consumidor está haciendo cada vez más consciente y también está exigiendo más, la responsabilidad que tenemos todos frente al planeta, y también hablaste un poco de elementos de economía circular, reciclaje, todo eso. En general, ¿cuáles son las barreras, así para ser puntuales, más complejas para desarrollar sostenibilidad en el uso de los empaques? Mariluz, interesantísimo y dejó muy claro que es desde mi apreciación personal y Claro. profesional. Creo que una de las barreras más complejas que encontramos para el desarrollo de programas de sostenibilidad en el uso de empaques se fundamenta precisamente en el consumidor final, en la concientización de ese consumidor de que debe retornar el empaque, de que lo debe manejar de una forma responsable para que llegue a cumplir el efecto que se está, o sea, de nada nos sirve a nosotros hacer tanto esfuerzo si sencillamente el consumidor lo bota en cualquier lugar, lo dispone de mala manera y lo trata de mala manera, ¿verdad? Entonces es fundamental. Yo creo que esa es la principal barrera que nosotros tenemos y por eso creo que se requiere trabajar fuertemente en el diseño de estrategias y campañas innovadoras que promuevan masivamente el reciclaje de empaques, especialmente en Latinoamérica. Miren, aquí en Europa sí de verdad que es impresionante como uno entra al chute de basuras del edificio y huele hasta rico, uno podría comer, porque la gente separa desde su hogar absolutamente todo. Y entonces son más o menos 10 contenedores diferentes, bolsas plásticas, plásticos duros, está aluminios, está papel, bueno, y uno se vuelve absolutamente juicioso en el cumplimiento de esta norma, pero definitivamente debemos generar campañas innovadoras que promuevan masivamente el reciclaje de empaques y permitan la incorporación de esta práctica a diario, en el diario vivir de nuestros consumidores finales. Igualmente considero importante que las cajas y envases de cartón se integren a esos planes de esquemas de retorno en los depósitos. Hoy en día uno puede ir con la botella plástica y le devuelven tanto por ciento del costo y uno puede hacer más compras con eso, ¿verdad? Pero estos empaques no están siendo introducidos en esos planes de... Y entonces nosotros creemos que es absolutamente necesario que también estos tipos de empaques y los cartones también sean introducidos en este sistema. Actualmente el gobierno del Reino Unido se está preparando para introducir un esquema de devolución de empaques y contenedores
el cual describe el mismo gobierno como una parte clave de las propuestas de responsabilidad del productor, o sea, eso debe venir desde el productor como tal, y que tiene como objetivo impulsar la economía circular y las tasas de reciclaje. Para nuestra compañía, y sí, es lo que dije anteriormente, Gerardo González, ya para nuestra compañía, este enfoque no debe limitarse a las botellas de plástico, vidrio o latas de aluminio para bebidas, sino que debería extenderse también a todos los materiales de empaque y embalaje. Y entonces, por ejemplo, yo tengo esta botella, me genera mucho espacio, no la puedo doblar, ¿verdad? Yo tengo esta cajita de leche del mismo volumen de la botella, pero como es un empaque flexible, yo la puedo convertir en esta pequeña laminita y puedo tener muchísimos cartones. Entonces voy a ahorrar espacio no solo en mi vivienda, sino que también voy a ahorrar espacio de distribución. Van a ser menos camiones de basura, digamos, vamos a incrementar menos esa huella de carbono. Miren, por ejemplo, lo que podemos hacer con un empaque como este, lo convertimos en esto. A la vez de que se nos vuelve divertido, yo les soy honesto que para mí a veces se me vuelve una diversión tener muchos empaques y empezarlos a doblar. Yo le hago el doblaje, se me vuelve ahí como un Tetris. Entonces, pues Sí. es hasta interesante, ¿verdad? Volver esto que el consumidor diga, oiga, rico, al niño, empezarle a enseñar desde ahí, ven, doblamos el empaque, ponte a doblar empaques hoy es tu día de doblar empaques. Pues sería interesante. Eso solo podemos hacer con este tipo de empaques. Y no estoy haciendo ningún tipo de comercial. Obviamente es un empaque flexible. El vidrio no lo podría hacer, la lata no lo podría hacer, ¿verdad? ¿Eso está parte dentro de lo que son los conceptos de la responsabilidad extendida? O sea, ¿eso es parte como de esas estrategias? Sí, como te digo, estamos promoviendo que este tipo, por ejemplo, que se le pueda devolver al consumidor por cada empaque que retorne, se le pueda devolver una compensación monetaria que pueda utilizar en mercado, en una compra adicional o sencillamente en una disminución del costo de su producto. Que sean también introducidos en esos programas como lo hacemos con las botellas de plástico, las botellas de vidrio. No sé en Colombia cómo estamos en eso, pero aquí uno suele llevar las botellas y eso le va sumando en coronitas suecas y uno obtiene un recibo y al final obtiene un descuento en la compra. Pero eso es lo que estamos promoviendo también. Y Pues que en el mismo material de empaque se promueva el soy reciclable, no me botes, no me tires, llévame al contenedor, limpia el residuo y es más, empecemos a promocionar, dóblame, juega conmigo, haz lo que quieras, soy parte tuya. Qué Mientras lindo. llegamos a que el empaque sea comestible, ¿no? hay un punto ahí interesante en eso que tú hablas del empaque comestible y de estos empaques que tú estás mirando flexibles, ¿no? Pero al principio también hablábamos, obviamente tú hablabas de la relación muy de ingeniero, de lo que son el proceso y las operaciones unitarias versus nuestro proceso final, operación unitaria, que es el envase, ¿no? O sea, al final si el envasado está mal, pues creo que perdemos todo lo que hicimos anteriormente en el procesado, ¿no? Y Exactamente. sí, el uso de estos materiales biobasados, pues sigue siendo una innovación. ¿Cuál es el estatus del uso de materiales biobasados dentro de la compañía? Ok, Lili, muchísimas gracias. Precisamente hace ya algunos años Tetra Pak lanzó el primer envase de la industria fabricado completamente con materiales renovables de origen vegetal. Es nuestro Tetra Rex. Este es un material, primero en el mercado en tener tapas de polietileno de base biológica de alta densidad y de baja densidad también, ambos derivados de la caña de azúcar. Estas tapas son derivadas de la caña de azúcar. Tienen toda la propiedad, pero y a uno le cuesta hay veces como romper el chip, no, como así que esto es derivado, pero pues definitivamente tenemos el primer envase del mercado que puede ser absolutamente renovable, ¿cierto? Si vemos el material también de empaque, pues es derivado del cartón certificado por Forest Stewardship Council, ¿verdad? Y entonces ahí es donde estamos trabajando, pero definitivamente debemos virar hacia los biobasados y
sé que de pronto alguien por ahí debe estar pensando, ¿y qué van a hacer con el aluminio? Estamos trabajando fuertemente en cómo vamos a desarrollar una barrera con las propiedades de barrera que tiene el aluminio, pero que sea absolutamente retornable. En eso estamos trabajando fuertemente. Pero igual, el aluminio, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro sistema de reciclaje que tenemos, separamos absolutamente todos los componentes de nuestro empaque y el aluminio fácilmente lo podemos volver a utilizar. Entonces, sencillamente tenemos una tecnología diseñada para recuperar ese aluminio y volverlo a utilizar y volverlo a utilizar. Súper interesante. Óyeme, y dentro de, entonces ustedes como compañía o en la industria del empaque, ¿se ve como este tipo de materiales biobasados una solución a largo plazo para la problemática que existe hoy con los fósil basados? Definitivamente sí, y como lo mencioné anteriormente, siempre y cuando se obtengan de manera responsable. No podemos tampoco empezar a sembrar caña de azúcar y empezar a sembrar yuca y empezar a sembrar, no, tenemos que saber qué tipo de material vegetal hay que sembrar, en qué tipo de suelo hay que sembrarlo y en qué proporciones hay que sembrarlo, ¿verdad? Definitivamente tiene que ser absolutamente responsable y esos materiales renovables de origen vegetal pueden proteger la biodiversidad, no hay duda, y todo el ecosistema tiene que estar, o sea, entonces ahí también tenemos que ser absolutamente responsables, porque en una economía no responsable es, ahora cambiemos todo este bosque por caña de azúcar. No, Sí. tenemos que, y en Óyeme, estos programas de verdad, nuestra compañía está trabajando en identificar zonas donde se puede, cómo lo podemos hacer y se van a desarrollar programas, ya se están trabajando, por ejemplo, estas tapas se están produciendo en zonas donde se hizo todo el estudio que no se está impactando realmente de ninguna manera y por eso las estamos obteniendo. Pero definitivamente ese movimiento sistemático, Mariluz, hacia materias primas renovables de origen responsable, si lo engranamos con estrategias asertivas de promoción del reciclaje, pueden ayudarnos a lograr la economía circular baja en carbono que nuestro planeta necesita con tanta urgencia. Definitivamente sí. Ben, y estas iniciativas que existen para el desarrollo de materiales biobasados con productos que en algunas partes se llaman subproductos o coproductos o bueno, streams, ¿esto realmente qué factibilidad tiene? Porque pues uno ve que la cáscara del maracuyá, que bueno, una cantidad de biomasa que a veces sobra, ¿se puede realmente hacer un modelo de negocio para desarrollo de materiales biobasados? Estamos estudiando como todo ese tipo de opciones precisamente, pero si recordamos al principio cuando yo decía también, cuando se genera, es decir, la caña de azúcar estaba consumiendo ese CO2 también, entonces estamos como generando una optimización de todo el recurso, ¿me entiendes? Lo otro sería más ya como ya el daño está hecho, pero tomémoslo. Por eso tenemos que empezar desde aguas arriba. Ok. Empecemos a sembrar bien, a ser responsables desde ya, pero definitivamente, o sea, hay que mirar otras fuentes diferentes a la caña de azúcar, hay que mirar otras fuentes. Por ahí yo he estado en contacto con algunas universidades y centros de desarrollo en Colombia que plantean cultivos de yuca, pero pues también hay cultivos que consumen muchísima agua y ahí tenemos Ok. a mirar, pero pues definitivamente la compañía, yo no soy el experto en ese tema, debo Sí, confesar, claro. digo, no me gusta utilizar la palabra experto, pero digamos que soy experto en procesamiento. Ahí es donde me tienen, es cómo minimizar pérdidas, cómo optimizar tiempos de procesamiento y cómo optimizar la carga de calor, ¿verdad? Pero todos trabajamos conjuntamente en eso, en minimizar la huella de carbono. Esa es la razón. Y creo fundamentalmente que lo que nos lleva a este podcast es eso, hombre, el empaque es fundamental primero para preservar la característica del alimento, la calidad del alimento, para garantizar que llegue al consumidor, pero también es fundamental para minimizar la pérdida.
O sea, debemos racionalizar el tamaño también. Muchas veces somos muy como, ay, hagámoslo en 3.5 litros porque es que el mercado no lo tiene. Sí, pero pues de esos 3.5 litros la gente está botando medio litro y medio litro y a medio litro por familia, pues es un impacto que estamos generando. Entonces, debemos empezar a racionalizar el tamaño más de acuerdo a las necesidades familiares. Hoy en día las familias también son cada vez más pequeñas, debemos mirar eso. Bueno, es un sinnúmero de cosas, pero pues definitivamente hay que trabajarle al empaque, pero hay que trabajarle al procesamiento. Por eso es un conjunto de todo, es producto, proceso, propiedad y empaque. Tú hablabas de que obviamente ese cultivo responsable, cuando hablamos de esos materiales biobasados, y obviamente decían, bueno, hay cultivos que gastan mucha agua. Con respecto a eso, pues no de los cultivos, pero el gasto del agua, cuando hablamos de envases retornables y que pues la industria recoge este envase y lo reutiliza, hay estudios precisamente de ese gasto de agua o de la limpieza de ese producto versus utilizar uno nuevo. ¿Tú conoces algo de No, esos de estudios? no conozco, pero tiene todo el sentido, porque definitivamente el dejar ese empaque listo para poder ser utilizado nuevamente, primero genera un riesgo desde el punto de vista de inocuidad si el proceso no se realiza de la manera apropiada, pero además requiere muchísima agua que no sé hasta qué punto valdría la pena, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Exactamente. sí, es uno de los detalles que creo que desde el procesamiento y el gasto energético y de consumo de agua hay que analizar, ¿sí? Hay que tenerlo en Sí, cuenta. creo que utilizar agua caliente, desinfectante, detergente y todo para utilizar un envase, pues bueno, Pues ¿qué estamos, estamos haciendo ahí, no? Hay que hacer el análisis. Ujú, sí. exacto. La relación costo-beneficio no se da. Sí. En estos envases que tú nos muestras replegables tan chéveres, tan bonitos, que se ve tan interesante, Usted, sí, sí, me imagino que la cultura también es una limpieza de ese envase, ¿no? O sea, es antes de doblarlo para que le llegue a la empresa y poder utilizar el aluminio, o cómo lo manejan. sí, sí, nosotros promovemos el enjuagar, o sea, tampoco es Ujú. necesario pues aplique jabón, sino simplemente enjuágame muy bien, ábreme, escúrreme, Ah, ok. Sí, y claro. dóblame, pero obviamente también esto tiene mucho que ver con aspectos culturales, ¿no? Porque si yo voy a regresar esto al supermercado, pues no va a haber alguien revisando que yo lo haya jugado y escurrido, ¿verdad? Pero pues definitivamente yo creo que si se diseñan, por eso decía yo, estrategias creativas para hacer que esto se le vuelva una costumbre y una cotidianidad y que se le vuelva a la persona también un compromiso, es absolutamente viable. Bueno, Excelente. Gerardo, tenemos unas últimas preguntas. Voy a resumir las dos preguntas porque creo que las dos las puedes responder y es más como un resumen general, yo creo, de todo lo que has hablado en esta interesante conversación. Nos preguntan cuál es entonces el desafío más grande de los envases en el futuro próximo y pues cómo podríamos ayudar a mitigar la alta contaminación de los productos y pues del ambiente. Definitivamente, el compromiso es lograr que estos envases sean absolutamente retornables, degradables, llegar a eso y llegar al empaque con comestible, que es todo un reto. En eso estamos trabajando no solo Tetra Pak, sino todas las compañías de empaques, es cómo poder definitivamente, y hay algunas tecnologías que ya visualizamos por ahí que podrían ser absolutamente viables, no puedo obviamente hablar de ellas, pero pues definitivamente ese es el gran reto, es lograr hacer que ese empaque no solo sea protector, sino sea parte del alimento que vamos a consumir. En el espacio ya se hace, ¿no? La parte de la comida que llevan los astronautas, el mismo empaque es comestible, porque ellos Súper lo pueden interesante, generar. Es sí. que la necesidad nos lleva a eso. Allá como no pueden generar desperdicio, Desperdicio, entonces claro. todo tiene que ser absolutamente aprovechable, pero pues definitivamente es eso, pero también, como les digo,
esto es una combinación de proceso y de empaque. Entonces muchas veces también pensamos en el plástico como la única alternativa. ¿Por qué? Porque eso me implicaría de pronto un proceso de tal tipo. Aquí tenemos que mirar que debemos procesar de manera inteligente, debemos empacar de manera inteligente también, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestra interesante conversación. Como siempre, el tiempo se va volando cuando uno la está pasando muy bien. De parte del programa de Ingeniería de Alimentos de Unagrari y de ACTA, queremos agradecerte, Gerardo, por presentarnos este tema tan interesante, sobre todo de la forma tan apasionada que lo haces. De verdad que es muy interesante ver esa panorámica que tienes. Hemos visto cómo el asunto de los empaques en alimentos es más allá del material en sí, y que con miras a la sostenibilidad es un tema que debe verse de una forma muy holística, que integre también variables, no solamente a nivel de proceso, sino el trabajo con todos los actores de la cadena. Y bueno, nos quedamos con el mensaje que nos das de mirar aguas arriba, me encanta ese término. Gerardo, no sé si quieras hacer algún comentario final a las personas que nos acompañaron hoy o a las personas que van a escuchar esto más adelante. No, mi comentario únicamente es que nunca olvidemos la responsabilidad que tenemos no solo con nuestro consumidor, sino con nuestro planeta. Y eso es algo que debemos siempre mantener nosotros como procesadores de alimentos. Entonces es el gran compromiso que tenemos. Esto no es infinito y está en nuestras manos precisamente el buscar alternativas absolutamente viables, es eso. Me pueden contactar, siéntase libre de contactarme, gerardo.gonzalezmartinez, todo con Z, el González y el Martínez, @tetrapac.com. Siéntanse libres de contactarme, cualquier pregunta, de verdad que para mí sería un placer estar siempre en contacto con mi país, con mi gente. Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación, de verdad. Como dijo Mariluz, uno cuando disfruta lo que hace, se le pasa el tiempo. Así es. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, Gerardo, y a ti, Liliana, por acompañarnos hoy. No, para mí es un placer estar aquí en esta charla, de verdad, a ti por darme el espacio de volver a ver a un gran amigo. Me encanta el sombrero volteado atrás. Desde Colombia te mandamos un abrazo muy especial, Gerardo, porque pues es un orgullo que estés haciendo patria allá en Suecia. Muchísimas gracias nuevamente, de verdad, y aquí estoy a disposición de ustedes, de Uniagraria, de De ACTA, ACTA. de las compañías, de verdad, siéntanse libres de contactarme en el momento que quieran. Bueno, pues muchísimas gracias. Y Y antes, también agradecer a las personas que nos acompañaron en vivo. Muchas gracias por las preguntas, por los comentarios. A todos los esperamos en los próximos episodios. Tenemos uno ya el 11, en donde estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y el 17 de febrero, donde tendremos temas también de muchísimo interés para ustedes. Los invitamos para que sigan este podcast de edición limitada en Spotify. Aquí en los comentarios más adelante les dejo el link para que sigan sugiriendo también nuevos temas. También los invitamos. Y pues nada, muchísimas gracias desde el equipo de Aliment Talk y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. vale, Gracias. gracias.